para conversar con los candidatos de Baura. Claro, también hemos tenido oportunidad de conversar con uno o dos candidatos presidenciales. En expectativa, desde los estudios de Radio Ritmo, vamos a realizar la siguiente entrevista con nuestro invitado el día de hoy, 5 de febrero del 2025. La mayoría de candidatos han asistido a esta invitación, salvo dos o tres que por sus agendas no se han comprometido a responsabilizarse frente a la comunidad. Esta vez sí nos aceptó la invitación el ingeniero Tyron Vega, quien es candidato a la Asamblea por el Partido Socialista Ecuatoriano, listas 17, exalcalde de Urcuquí, y también nos va a contar otras funciones que ha desarrollado. Buenos días, bienvenido, ingeniero Vega. Muy buenos días. Agradecer a FM Ritmo por darnos la oportunidad de ponernos en contacto con nuestros hermanos imbabureños. Sí, ante todo, un saludo fraterno a todas nuestras familias imbabureñas e invitarles a que empecemos allá a generar una verdadera conciencia de responsabilidad política, eligiendo a los mejores candidatos que han salido en la palestra de este proceso, y que obviamente se debe analizar las propuestas ante todo y cuáles son hasta cierto punto hasta los mecanismos bajo los cuales se pretende hacer un cambio y una transformación de nuestro país. ¿Cómo le fue en el debate que se organizó en Otavalo por la Cámara de Comercio? No fueron todos, apenas 7 de 10 y 7 de 16. Algo está ocurriendo. Lamentablemente, eso nos da una muestra de que los políticos que están caminando por nuestra provincia y que irresponsablemente no asisten a una invitación de esta naturaleza, en donde tienen la oportunidad de dialogar con el pueblo, de hacer llegar sus mensajes, no lo hacen. Entonces, si para un escenario de esta naturaleza se demuestra su irresponsabilidad política, es cuestión de ponernos a pensar cuánto realmente nos van a servir desde los curules que pretenden alcanzar. Entonces, quienes estuvimos ahí, este servidor y ustedes, Tyron Vega, a propósito, y es bueno decirlo, fue el único que llegó hoy, como estamos aquí, en esta prestigiosa radiodifusora, sin un papel, sin un documento. Porque cuando conocemos la realidad social de nuestro país, sí, de nuestra provincia, los documentos de los candidatos. Todos los candidatos llevaron sus documentos a leer. Eso quiere decir que ni siquiera existe el conocimiento de las propuestas que quieren o están planteando al pueblo, y sin conocimiento lamentablemente no hay fuerza. Y esa realidad se puso en manifiesto en todos los candidatos, excepto este servidor de ustedes, Tyron Vega. Yo jamás, por respeto a todos los candidatos, voy a nombrar a nadie, a ninguna organización política, porque debemos dar respeto para recibir respeto, pero sí es importante crear esa conciencia en la ciudadanía y decirles, elijamos con responsabilidad a quienes realmente no van a un conversatorio con todos los documentos en sus manos para ponerse a leer, no, al contrario, a quienes demostramos tener conocimiento y capacidad para expresar nuestros mensajes y nuestras propuestas. Usted ha dicho a lo largo de esta campaña y en su red social que ya no a los mismos de siempre. ¿Por qué dice eso? Bueno, si analizamos la trayectoria política de nuestro país, podemos darnos cuenta que lamentablemente en el transcurso del tiempo nos hemos equivocado al elegir a nuestros representantes. A tal punto hemos cometido ese error que hoy por hoy vivimos en un país gobernado por el narcotráfico, por la narcopolítica, por el crimen organizado, por el crimen transnacional, cuando en escenarios anteriores de hace unos 20 años atrás o 18 años atrás aproximadamente, imperaban estas organizaciones delictivas, sí, pero no en la magnitud que están hoy. Lo común era la delincuencia común, si cabe la redundancia, que es la que existía en nuestro país, el delincuente sencillo que tal vez está por llevar el pan a su mesa, que no tiene un trabajo, lo hace en la desesperación. Entonces, pero hoy esa no es la realidad de nuestro país. Hoy tenemos mafias políticas, y hay que decirlo como es. Mafias criminales, políticas nacionales y transnacionales. Y son los que están destruyendo las naciones, los pueblos. No solo a nuestro Ecuador, a Latinoamérica y en el mundo entero se están enquistando para destruir a las naciones.
Y nosotros tenemos que ser responsables con nuestro pueblo. Somos bendecidos por Dios al tener este paraíso llamado Ecuador, pero desgraciadamente no valoramos lo que tenemos. Y simplemente porque recibimos alguna dádiva o porque nos hicieron algún favor, mi voto es por tal persona, aunque yo sé que esa persona no cumpla con el perfil y ante todos los principios y valores que debemos tener los servidores públicos. Y cuando me refiero a esto, es porque, como usted manifestó en el periodo anterior, yo estuve de alcalde de Urcuquí, salí con las manos limpias, la frente en alto, a caminar en Urcuquí, a decirle al pueblo urcuquireño, estoy de candidato para la Asamblea Nacional y necesito que cambiemos la triste realidad de nuestro país con el apoyo de ustedes, pero con el apoyo de la gente honesta, con ese apoyo. ¿Usted siempre ha sido del Partido Socialista, lista 17, o recién se incorporó? Cuéntenos un poco. A ver, vamos a este tema. Para participar yo políticamente, y mi primera vez que participaba políticamente para la alcaldía de San Miguel de Urcuquí, conformé un partido junto al pueblo urcuquireño, una organización política propia. Nos llamamos, porque está vigente, Movimiento de Integración Popular, la lista 101. Pero nuestra organización política es cantonal. Y obviamente, para poder participar en estas expectativas que estamos hoy, se necesita por lo menos una organización política provincial o nacional. Y en esa realidad, conociendo la trayectoria del Partido Socialista Ecuatoriano, un partido que tiene 98 años de historia en nuestro Ecuador, un partido que aquí en nuestra hermosa ciudad de Ibarra puso 2 alcaldes, que puso concejales, que puso asambleístas. Obviamente nadie le ha señalado al Partido Socialista Ecuatoriano como un partido corrupto. Al contrario, lo han identificado como un partido político que lucha por la defensa de la justicia social para los pueblos. Y en contra de lo que dice un mandatario en un país acá sudamericano, que la justicia social es una quimera y que es un engaño y que eso no se puede lograr. Qué pena que un mandatario diga eso. Cuando la justicia social se fundamenta en la distribución responsable de los recursos del pueblo para el pueblo, en garantizar, como dice nuestra constitución política del Ecuador, educación gratuita hasta obtener un título de tercer nivel en las universidades, la salud, garantizar la salud, la medicación para ese pueblo ecuatoriano, ese pueblo imbabureño, que cerca de 67% no tienen un trabajo seguro y que no tienen un seguro social. El Estado tiene que garantizar la salud para esa gente, para ese pueblo. Nosotros vamos a legislar desde la Asamblea Nacional, reformando la ley de educación con oportunidades para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, donde se garantice el ingreso a las instituciones de educación superior. Actualmente no existe. Actualmente no existe. Hay trabas con unos exámenes que les toman y les dejan afuera. Y cuando en el país aproximadamente son 70,000 bachilleres que salen anualmente. ¿A dónde van, no? Imagínense, con un cupo para 4,000 bachilleres, ¿a dónde va el resto de la gente? Es obvio. Esa juventud queda en la calle y está expuesta a que el crimen organizado realmente mafias, ¿no? Sea quien esté pendiente de esa juventud y les recluten, como ocurre hoy, que no solo lo hace con la juventud, inclusive con la niñez. Entonces, ese es el propósito nuestro, que se entreguen las becas como se hacía antes en las instituciones educativas, que se reactive con fuerza el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y a las familias ecuatorianas que no tienen recursos, el IESE, por supuesto, que no tienen recursos económicos para seguir educando a sus hijos, porque si el Estado garantiza la educación hasta la universidad está bien, pero las familias ecuatorianas no tienen trabajo, no tienen empleo y a duras penas sobreviven en sus hogares. Entonces, ¿cómo pueden enviar a un hijo fuera de aquí, hablemos de la provincia de Imbabura, a otra provincia en donde tienen que pagar alojamiento, alimentación, movilización? No es posible. Entonces, para atender esa realidad y para permitir que nuestra juventud se siga educando, siga superándose, se debe reactivar estos créditos a través del IESE. El legislador tiene esa tarea de apoyar, de hacer leyes, reformas para lograr que la educación sea para todos. Por supuesto, y alcanzar estos propósitos que estoy manifestando. Lo mismo en el tema de la salud. Ustedes se acordarán, hace muchas décadas atrás, en los subcentros de salud se entregaba medicina gratuita al pueblo. Ya. Hoy, lamentablemente, ni en las instituciones de seguridad social se lo hace, ni ahí.
¿Qué es lo que ha pasado? No voy a dar nombres por respeto a quienes oportunamente tuvieron la oportunidad histórica de dirigir nuestro país, pero inclusive desconocieron el aporte que debía hacer el Estado ecuatoriano como tal a la seguridad social y dejaron de entregar esos recursos. Y enhorabuena, se ve positivamente que hoy se esté tratando de cumplir con eso, a pesar de que existe una deuda de miles de miles de millones de dólares pendiente. Señor Tyron Vega, usted ha topado el tema del seguro social. Se habla de que la jubilación está en peligro, en riesgo, porque no hay recursos para atender a los jubilados que hay por miles en el país, y claro, como no hay aportantes, no hay dinero. ¿Cómo salir de esa situación preocupante del seguro? Bueno, se debe fortalecer Ya. los emprendimientos productivos, turísticos, de comercio en nuestro país. ¿Cómo fortalecer esos emprendimientos, los emprendimientos profesionales inclusive? Claro. ¿Cómo fortalecer esos emprendimientos si las familias ecuatorianas no tienen recursos económicos para iniciar un proyecto? Ahí es cuando nosotros proponemos, ¿sí?, reformar el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Y que a través de la reforma de esta ley se le obliga al Estado ecuatoriano a destinar un capital semilla de los recursos que son del pueblo para entregar créditos al pueblo. No, en el momento no hay eso. En el momento no existe, por supuesto que no existe. Pero que se lo haga a través de la banca pública, no de la banca privada. Puede ser Banecuador o puede ser inclusive el Banco del Pacífico, que hoy por hoy es una banca pública. Porque la banca privada es muy alta, los intereses. Los intereses son muy altos, tienen que bajarse los intereses, y cuando el Estado a eso genera autoempleo. Al generar autoempleo hay que fortalecer e incentivar para que los que tienen su empleo independiente también tengan acceso sin trabas a la seguridad social. De esa manera se va a recaudar más dinero y obviamente, por otro lado, cobrar a quienes deben miles de millones de dólares al país. Seguro, entonces, y seguir con el aporte del Estado al seguro, seguir el 40%. El aporte, el Estado tiene que seguir aportando al seguro social. Es más, yo consideraría que el Estado ecuatoriano debería analizar la posibilidad a través de la Ley de Finanzas Públicas a que se incremente tal vez a un medio punto o un punto el aporte del Estado para la seguridad social. Es decir, la seguridad social necesita inyección de recursos económicos y el Estado lo puede hacer, pero lo puede hacer siempre y cuando mire el horizonte atendiendo al pueblo primero, atendiendo a la salud, atendiendo a los afiliados. Si es que el Estado no hace eso, hoy tenemos problemáticas no solo con el Seguro Social, tenemos problemáticas con el ISPO, tenemos problemáticas con el ISPA. Es decir, todas estas leyes de seguridad social vamos a revisar y vamos a proponer las reformas correspondientes. Vamos a proponer, como le dije hace un momento, la reforma de la Ley de Finanzas Públicas, en donde las alícuotas que se entrega para los distintos ejes de desarrollo en nuestro país sean de una manera responsable, de tal forma que garanticen lo que dice la Constitución de la República del Ecuador: educación, salud, empleo. Si es que no se hace eso, estamos complicados. Y hoy por hoy la problemática mayor que tenemos como país y que es el obstáculo para que salgamos de esta crisis económica es la inseguridad que vivimos como país. ¿Cómo combatir la inseguridad? ¿A través de qué mecanismo? ¿Más balas, más policías? ¿O cuál es la alternativa? La salida. Bueno, nosotros hemos analizado la realidad de nuestro país y el camino no son más balas. Ni más policías, ni más... Podría ser tal vez incorporar nuevos miembros de las instituciones informadas de nuestro país. Habría que analizar la dotación que existe respecto a la población del Ecuador y para garantizar de alguna manera un contingente adecuado para el control. Pero si hacemos una retrospección en el tiempo y nos ponemos a analizar, no solo en nuestra provincia de Imbabura, qué es lo que ha pasado en el país desde hace unos 16, 17 años atrás, cuando un presidente de turno en ese momento les quitó las competencias a la Policía Nacional y les dijo: ustedes ya no van a estar en las calles de nuestro país, ustedes se van a confinar en sus cuarteles y le vamos a dejar libre las calles de nuestro país. Y vamos casi 17 años de esa triste realidad de inseguridad. ¿Qué pasó cuando se hizo eso? Simplemente se conformó
los agentes de control de tránsito dijeron, ahora vamos a conformar la agencia de control de tránsito, como se lo hace en el Guayas, para que con ese escenario se controle el tema de tránsito en el país. Pero atrás de eso había la maldad, atrás de eso estaba el pensamiento corrupto de dejar libre las calles, las provincias, los cantones de nuestro país, para que sea un callejón del paso de la droga, para que impere el crimen organizado, para que llegue el crimen transnacional. Y esa es la realidad de por qué vivimos en esta crisis de inseguridad. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Reformar la ley de la Policía Nacional y devolverle las competencias que tenía, porque de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, quienes garantizan la seguridad interna del país es la Policía Nacional. Pero ¿qué garantía tenemos de la seguridad interna de nuestro país cuando no existe un policía en las calles? Entonces, esa es la primera complicación que tenemos y la primera acción que debemos hacer. Reformar la ley de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué razón? Porque las Fuerzas Armadas, de acuerdo a lo que se dio el pronunciamiento del soberano del pueblo ecuatoriano el año anterior, se dijo que ellos respalden las acciones de control interno de la Policía Nacional. Claro, acciones de respaldo al control interno. Cuando la Policía Nacional no está en las calles y no ejecuta un control interno adecuado, también el control que se hace con Policía Nacional hoy por hoy y Fuerzas Armadas es un control deplorable, que simplemente en ciertos puntos nada más se ejecuta y el resto del país sigue abandonado. Entonces, devolver las competencias, las funciones de la Policía Nacional en tema de seguridad interna, capacitar a las Fuerzas Armadas para que apoyen responsablemente en la seguridad interna de nuestro país, porque todos debemos entender que las Fuerzas Armadas están para garantizar la soberanía nacional y los riesgos que se generen afuera de nuestras fronteras. Entonces, ellos están preparados para la guerra. Ellos están preparados para usar el arma y para llegar a medidas extremas, pero en el interior de nuestro país, a menos que sea necesario, no se puede actuar de esa manera. Por lo tanto, se tiene que reformar la ley de las Fuerzas Armadas, inclusive, para controlar esos temas. Pero lo fundamental, no se trata de llegar solamente a las causas, al origen, sino al origen. Correcto. Y el origen es la falta de trabajo en nuestro país. El origen es la falta de oportunidades de educación en nuestro país. Cuando dejamos a miles y miles y miles de bachilleres en las calles, sin oportunidad de ingresar a las universidades, sin oportunidad de crecer profesionalmente, sin que el Estado invierta en lo que la Constitución obliga y exige, lamentablemente esto no tiene un final feliz inmediato. Se necesita una reforma integral desde las causas para llegar a los efectos que produce esto. Fomentar la educación, fomentar la educación, impulsar las áreas laborales con el autoempleo, en la productividad, en el turismo, en el comercio, en todas las iniciativas que se necesitan. Hay algo que se hacía antes, a propósito, hablando del impulso del trabajo, hay algo que se hacía a través del Ministerio de Salud Pública, y se capacitaba a los médicos para que se les mandaba a profesionalizarse afuera de nuestro país para que vengan con un título de 4º nivel y luego vengan acá a nuestro país a trabajar en las instituciones de salud pública para devengar lo que el Estado invirtió en ellos. Hace mucho tiempo se dejó de hacer eso y obviamente hoy tenemos mucha carencia de médicos especializados. Pero el Estado en esa acción que ejecutaba antes ya fomentaba el empleo, pero no es solamente a los médicos se tiene que hacer ese apoyo a ingenieros, a arquitectos, a abogados, a odontólogos, a todos los profesionales que de una u otra manera pueden alcanzar con el apoyo del Estado un título de 4º nivel y que con esos conocimientos, con esa especialidad, vengan a servir al Ecuador, porque la base fundamental y que no es una demagogia para el desarrollo de los pueblos es la educación, y entonces necesitamos en nuestro país fomentar esa iniciativa y por eso proponemos la reforma a la ley de educación. Por eso hay la falta de atención. El área social es el caldo de cultivo para la violencia, para el crecimiento de la delincuencia. Por supuesto, no hay empleo. Profesionales salen con título bajo el brazo, ¿a hacer qué? Bachilleres que salen de las instituciones de educación secundaria, de los colegios, y quedan en la calle, ¿a hacer qué? Son presas del delito. La niñez, que lamentablemente,
las Malvinas, ¿no? Los padres no tienen trabajo, los niños están en la calle. También son empresas de crimen organizado. Ya. Obviamente se tiene que desarrollar iniciativas de desarrollo integral en el país, oportunidad de trabajo para todos. No tiene por qué el pueblo ecuatoriano vivir en la miseria o en la mendicidad. Somos capaces, somos inteligentes y podemos aportar para el progreso y desarrollo y convertirle a Ecuador en un país realmente no tercermundista, como nos llaman, que vaya rumbo al primer mundo. Si tenemos un ejemplo real de que esto es posible, hablemos de Israel. Israel es un país que realmente es la cuarta o quinta parte de Ecuador, pero es una potencia mundial. Claro. Pero que se invirtió y se hizo lo que estamos diciendo que se debe hacer acá en nuestro país. Hablemos de la China. La China hace 47 años atrás era un país de miseria. Y hoy la China es potencia mundial. Se invirtió en educación y se capacitó, se especializó a su gente para que lleguen, retornen a su país y contribuyan con el proceso de desarrollo. Claro. Necesitamos hacer eso. Estamos entrando ya a la era de la inteligencia artificial. Ya. Pero ni siquiera somos capaces de involucrarnos responsablemente en la era de la industrialización, en donde es necesario inclusive volver la mirada al campo, porque el campo produce, la agricultura produce, la ganadería produce, y generar valor agregado a la producción en nuestro país a través del el emprendimiento de procesos de agroindustrialización. Hay mucho que se puede hacer y sí es factible hacerlo. Hablando de este tema, tenemos aquí una realidad en nuestra provincia de Imbabura, la realidad de una ciudad del conocimiento fallida, donde se invirtieron cerca de 600 millones de dólares. A propósito, recuperar eso. Vamos a fiscalizar. Que la Contraloría General del Estado ya intervino con un examen especial y en su primer borrador ya dictaminó responsabilidades, inclusive manifestó en ese primer borrador que a San Miguel de Urcuquí se le perjudicó porque no se siguió los procesos para la autorización, revisión y autorización de los procesos constructivos, se le perjudicó, de acuerdo a ese borrador, a la Contraloría en 3.7 millones de dólares. Como usted sabe, yo estuve de alcalde de Urcuquí. Claro. Yo le seguí un proceso coactivo a la empresa pública que fue liquidada y que por decreto ejecutivo se le entregó las competencias para que termine la liquidación a Cenecit, que por decreto ejecutivo le dieron las facultades, porque en el análisis y revisión con los técnicos en mi administración que hicimos, identificamos que se dejó de contribuir para San Miguel de Urcuquí con cerca de 6 millones de dólares. Y obviamente el tiempo que nosotros manejamos para este proceso no es de la noche a la mañana que se consiguen las cosas. Y terminamos nuestro proceso en la administración de Urcuquí y es penoso saber que la administración actual le dio de baja a ese proceso, cuando eso no se puede hacer. No. Y nosotros vamos a fiscalizar inclusive. Y una de las tareas que tiene que ser de la Asamblea Nacional es fiscalizar a todas las autoridades de elección popular en el país para ver cuán honestos han sido en el manejo de los recursos públicos. Transparente, ¿no? Que es transparente. Sabemos que la Contraloría General del Estado está para eso, pero al de Poncho le persigue. No al de cuello blanco. La ley sigue siendo para el de Poncho, entonces. Lamentablemente todo eso tiene que cambiar. Y sabemos nosotros que en las instituciones de control en nuestro país ha habido y hay una corrupción terrible. Vamos a fiscalizar las acciones realizadas, ejecutadas con todas las instituciones de control y van a rendir cuentas a nuestro país. Finalmente, ingeniero Tyron Vega, ¿por qué votar por Tyron Vega el próximo 9 de febrero? Por favor, los imbabureños. Les invito a nuestras familias imbabureñas a votar por una nueva elección, por gente nueva, por gente honesta, por gente de trabajo, por gente que ha demostrado ya su voluntad y capacidad de servicio en nuestra hermosa provincia de Imbabura, por gente que no somos improvisados, que tenemos experiencia y conocimiento, por gente que queremos llevarle por la senda del progreso y desarrollo a nuestro país, reformando las leyes pertinentes y creando las leyes que sean necesarias para que el Ejecutivo de turno realmente invierta en el pueblo. Se necesita justicia social y hay que hacer la redistribución de recursos de nuestro país con equidad para el beneficio del pueblo ecuatoriano. Este 9 de febrero, votemos no con el corazón, sí con la mente y con esa alma
dotada de principios y valores racionales para elegir lo mejor para el futuro de nuestra patria. Muy bien. Gracias, ingeniero Tyron Vega. Gracias a candidato a la usted. Asamblea por el Partido Socialista Ecuatoriano, lista 17. ¿Dónde vota usted? Yo voto en San Miguel de Urcuqui. Muy bien. Toda clase de éxitos en lo que resta de la campaña. Amigos y amigas, volvemos enseguida con otra entrevista. Estaremos con la presidenta de la Junta Electoral de Imbabura, Lidia Menacho.